días vamos a continuar con los videos académicos y empresariales. Mi nombre es Carlos Mendoza. En esta oportunidad vamos a tratar un tema importante que es la regla de oro para entender un asiento contable, un registro contable. ¿De acuerdo? Entonces, la contabilidad sabemos que tiene un punto de partida que es el lado del financiamiento, ¿no? Porque primero se financia para obtener algo y luego el lado de la inversión. La contabilidad al financiamiento le llamamos o pasivo o patrimonio. El pasivo son recursos de terceros, pero ajenos a la empresa. Por ejemplo, un banco que esté dando dinero vía préstamo a una empresa. O, por ejemplo, un proveedor que le suministra mercaderías al crédito a una empresa. Es pasivo, obligaciones. Y el patrimonio son recursos propios, es decir, los accionistas que están financiando a la misma empresa. Por lo tanto, estas dos fuentes forman lo que es el financiamiento de una empresa. Tenemos pasivo más patrimonio. Por el lado izquierdo vemos la inversión. La inversión en la contabilidad se llama activos, ¿de acuerdo? Entonces, los activos es como de alguna manera, ¿no?, ha sido obtenido producto de un financiamiento. Por ejemplo, si el accionista aporta muebles, por lo tanto el patrimonio ha aumentado, pero también ha aumentado el activo, ¿de acuerdo? Que es los muebles, que se conoce como planta y equipo. Entonces, siempre el financiamiento tiene un correlato en la inversión, ¿no? Este es el punto de partida. Entonces, tenemos una ecuación acá. Una ecuación que va a decir que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Una ecuación importante que se debe cumplir en todo tipo de transacción. Ahora, el patrimonio, este patrimonio, cuando el accionista aporta, obviamente lo hace con el fin de que a futuro se genere beneficios. Entonces, el patrimonio se va a ver alimentado por las ganancias que se obtengan, producto, por ejemplo, de una venta de mercadería. Se obtiene una ganancia y eso va a repercutir en el patrimonio favorablemente. O, por ejemplo, cuando la empresa tiene una inversión en un depósito a plazo, ¿no? Los intereses que gane será una ganancia y por lo tanto va a repercutir en el patrimonio. También tenemos a los gastos. Los gastos son todo tipo de disminuciones de la utilidad, ¿no? Por ejemplo, el gasto financiero, cuando la empresa paga intereses a los bancos por producto de un préstamo. O, por ejemplo, cuando la empresa paga planilla, es un gasto que va a repercutir en el patrimonio. Entonces, el patrimonio aumenta por las ganancias y se reduce por los gastos. Entonces, podemos llegar a una segunda ecuación, que es activo es igual, ¿sí?, a pasivo más el patrimonio, ¿no? Pero el patrimonio está formado por también las ganancias menos los gastos. Está formado porque el patrimonio de rigor es el capital social que tiene la empresa, ¿no?, que va a aumentar por las ganancias y se va a reducir por los gastos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un primer punto importante a considerar, que es que el activo es igual al pasivo del patrimonio más ganancias menos los gastos. Ahora, dicho esto, podemos tener lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que el activo, ¿no?, por un lado, tenemos que el activo por el lado es igual al pasivo, 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 pasivo.
pasivo, más el patrimonio, ¿de acuerdo? Más las ganancias, menos los gastos. Entonces tenemos una ecuación que nos dice lo siguiente, que si ustedes ven acá, esto se parece a una cuenta T. Esta es una cuenta T, ¿no? Que va a decir, ¿no? Si el activo está en el lado izquierdo, entonces el activo va a aumentar en el lado izquierdo. Si el pasivo está en el lado derecho, de la igualdad, entonces el pasivo va a aumentar por el lado derecho. El patrimonio igual está en el lado derecho por naturaleza, porque es un financiamiento, va a aumentar por el lado derecho. Va a aumentar con las ganancias y se va a reducir con los gastos. Como este signo negativo y está en el lado derecho de la igualdad, lo podemos pasar al primer lado de la ecuación y tenemos que los gastos pasan con positivo acá. Entonces los gastos aumentan en el lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí vemos más o menos cómo se da cualquier tipo de operación. El activo aumenta en el lado izquierdo, los gastos aumentan en el lado izquierdo de la ecuación, para acá, y el pasivo aumenta en el lado derecho, patrimonio en el derecho y las ganancias en el lado derecho. Entonces cualquier operación que nosotros hagamos va a tener ese punto de partida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que vean cómo se da esto. Entonces nuestro punto de partida es esto, ¿no? Activo aumenta acá, ¿no? El pasivo aumenta acá. Ahora, si el pasivo aumenta en el lado derecho, cuando pasa a este lado pasa con signo cambiado. Va a disminuir en el lado izquierdo. El patrimonio aumenta en el lado derecho. Un triángulo hacia arriba es aumento. Un triángulo hacia abajo es disminución. Si el activo aumenta en el lado izquierdo, por lo tanto va a disminuir en el lado derecho. Cuando pase, cambia de signo. Luego tenemos el aumenta el patrimonio acá. Ya lo pusimos. Aumenta el patrimonio. Las ganancias aumentan en el lado derecho. Y los gastos van en el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio. Por ejemplo, la empresa dice, se cobró letras por 5.000 soles. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿qué le pasa al efectivo? Porque se está cobrando, va a aumentar el efectivo. El efectivo es activo, sabemos. Entonces va a aumentar en el lado izquierdo, efectivo, por 5.000. ¿De acuerdo? Es como si una regla, una cuenta T. Y como está cobrando letras, el activo llamado letras por cobrar va a disminuir. Y vemos acá que el activo disminuye por el lado derecho. Entonces cuentas por cobrar o letras por cobrar van a estar en el lado derecho, ¿no? Y acá tenemos el asiento contable. Aumenta el activo 5.000 y disminuye el activo 5.000, ¿no? Se ha dado esta relación de acá. Eso, por ejemplo, sería en esta operación. ¿Ok? Pongamos una segunda operación para que vean cómo es el raciocinio del juicio, ¿de acuerdo? De la regla de oro. Por ejemplo, se contrajo una deuda con una institución financiera por 3.000 soles, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo de que, como es una deuda, aumenta el efectivo, y como es una deuda por pagar para la empresa, aumenta su pasivo, ¿no? Entonces, en este caso, aumenta el efectivo por el lado izquierdo, 3.000, y aumenta el pasivo por el lado derecho, que se llama deuda, obligaciones financieras. Ya vamos a ver en otro video el plan contable general empresarial para la toma de decisiones. Ahí vamos a describir cada cuenta en concepto. En este caso se llama obligaciones financieras. ¿Qué está ocurriendo acá? Está aumentando el efectivo y está aumentando el pasivo, ¿no? Entonces ya tenemos el registro contable razonado. Veamos un tercer y penúltimo ejemplo, un poquito más complejo. Por ejemplo, se compró mercaderías, ¿de acuerdo? Por 60.000 soles, ¿no? 30% al cash y el saldo vía letra.
¿Estamos? En este caso vamos a omitir el IGB. Y en otras operaciones ya vamos a poner el IGB y se va a razonar de la misma manera. En este caso, ¿qué se hace? 3. Se compra mercaderías. ¿Qué le está pasando al activo llamado mercaderías? ¿Está aumentando o disminuyendo? Está aumentando. Y si está aumentando, va a aumentar el efectivo llamado mercaderías. 60.000. ¿Qué está disminuyendo? Estás pagando 30% al contado. Es decir, va a disminuir el efectivo 18.000 soles. Entonces, como el efectivo disminuye el activo por el lado derecho. El efectivo disminuye 18.000 acá. Y también la empresa está asumiendo una obligación, porque va a deber a los proveedores. Entonces, en este caso va a aumentar su pasivo, llamado cuentas, por pagar comerciales. Por pagar comerciales. Y ese es un aumento de pasivo en el lado derecho. Es decir, será 42.000 soles. ¿Ok? Y ese es el registro contable que se haría en este caso. ¿Ves? En este caso aumentó el activo por el lado izquierdo, aumenta el pasivo por el lado derecho, y disminuye el activo por el lado derecho. Se cumple la regla de oro que habíamos dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Y por ejemplo, una cuarta operación, por ejemplo, la depreciación del periodo. Depreciación del periodo. Va a haber otro video de cómo repercute la depreciación en los estados financieros, que es muy importante. Escudo tributario, ahorro de impuestos, eso. La depreciación del periodo fue 5.000 soles. Entonces, todos sabemos que la depreciación es, ¿qué cosa? Es el reconocimiento de la inversión inicial. Tú vas a comprar una maquinaria que va a pasar al estado de resultado como gasto periodo a periodo, ¿no? El principio de correlación de ingresos y gastos. Entonces, este es un gasto pues, para la empresa. Y el gasto aumenta por el lado izquierdo. Sería gasto por depreciación, ¿no? Que tiene su nombre ya en el plan contable general revisado, que tiene que ver con lo que es depreciación, amortización acumulada. Es un gasto, el gasto aumenta por el lado izquierdo, y contra un activo negativo, o sea, va a disminuir el activo. En este caso va a disminuir el activo 5.000. ¿Por qué? Porque la depreciación reduce el activo que tú has comprado, lo va reduciendo periodo a periodo y se va acumulando en el estado de situación financiera. Entonces acá tenemos a depreciación acumulada 5.000, ¿no? Está disminuyendo el activo. Entonces se está dando esta relación de acá. ¿Ven? Entonces, como verán, las relaciones se dan lado izquierdo, lado derecho en esta forma. Nunca se dan en la misma columna, siempre de lado izquierdo y lado derecho. Y ahí podemos hacer cualquier tipo de operación, cualquier tipo de registro. Vemos si es aumento o disminución, por lo tanto, y ver cómo afecta a los estados financieros. De una manera importante hemos, ¿no?, visto la regla de oro. Espero que les sirva. Buenos días.